Hola estimados participantes, bienvenidos a una nueva clase acá para dictar el Diplomado de Gerencia Sanitaria y de Salud. El día de hoy vamos a hablar de indicadores de atención primaria, la cual se definen como variables que sirven para medir ciertos cambios. ¿Qué es un indicador de salud? Es una noción de vigilancia en salud pública que define una medida de salud, la ocurrencia de una enfermedad o un evento relacionado con la salud, o un factor asociado a esa salud dentro de una población específica en un tiempo determinado. ¿Para qué me sirven los indicadores? Para toma de decisiones, para darle una importancia a esa información y ser utilizada, y luego como punto de partida también para planificar todo lo que son los trabajos y las actividades que se realizan a nivel del sistema sanitario. ¿Cuáles son las características de un buen indicador? Primero, que sea válido. Si efectivamente, es decir, que mida lo que intenta medir, que sea confiable. Si su medición repetida en condiciones similares va a reproducir los mismos resultados. Que sea específico, es decir, que mida solamente el fenómeno que queremos medir. Otra, que sea sensible, que pueda medir los cambios en un fenómeno que se quiere medir. Mesurable, que no sea basado en datos, o sea, que se base en datos que sean fáciles de conseguir, no que sean muy complejos. Que sea relevante, es decir, que dé la respuesta clara al asunto más importante de las políticas de salud. Que tenga un costo-beneficio, es decir, que los resultados justifiquen la inversión en tiempo y otros recursos. Que sea sencillo, es decir, que elaborarlo, administrar y aplicar y explicar ese indicador sea fácil. Y que tenga un alcance mayor al número posible de condiciones en distintos factores que afectan la situación descrita por ese indicador. ¿Qué evalúan los indicadores? Políticas sanitarias, condición socioeconómica, prestación de la atención de servicio y, por supuesto, el estado de salud de la población. Una vez revisada la bibliografía, se han estructurado tres grandes apartados, que son estado de salud de la población, indicadores de atención primaria y indicadores de hospitales. En este punto vamos a hablar netamente de los indicadores de atención primaria porque ustedes verán los indicadores hospitalarios en el apartado o módulo de atención secundaria que vendría a estar relacionado con él. Sin embargo, pues los vamos a definir. El estado de salud de la población va a describir la forma detallada de los principales resultados de mortalidad y morbilidad, así como los factores de riesgo, los problemas de salud más relevantes de una población determinada, mientras que los indicadores de atención primaria presentan resultados generales de población, actividad, indicadores claves de accesibilidad a ese servicio, efectividad, calidad científico, técnica, seguridad, eficiencia, satisfacción, docencia e investigación. Y la información se presenta tanto a nivel global como individual, mientras que los indicadores de hospitales muestran información general de la actividad asistencial, así como indicadores de efectividad, seguridad, eficiencia, satisfacción, docencia, investigación, que van a permitir dar a conocer los resultados más significativos de la atención sanitaria, que se prestan en esos hospitales, midiendo a su vez el sistema de salud, tanto a nivel global como individual de ese centro. Ahora, dentro de los indicadores de atención primaria, debemos conocer que un sistema de salud es equitativo en todas las personas, es decir, todos deben tener la misma probabilidad de recibir tratamiento cuando lo necesiten. Dentro de estos indicadores encontramos indicadores de población, como el caso de poblaciones según su estructura, por edad, sexo, distribución geográfica, niveles de ingreso, entre otros. Según su dinámica, como los nacimientos, muertes, migración y emigración, accesibilidad y disponibilidad, cuántos kilómetros queda de la población hacia el centro de salud o el número de instrumentos disponibles para esa accesibilidad. Dentro de los otros indicadores de atención primaria encontramos la situación de salud, es decir,
La identificación de problemas prioritarios como factores contribuyentes, caso de la mortalidad y morbilidad. La mortalidad y morbilidad se pueden clasificar más específicamente según su causa, edad, sexo, distribución y distribución geográfica. Otro indicador son los análisis sectoriales, es decir, cómo se organizan el sistema de salud según políticas sanitarias y las estrategias que se tengan para el momento, el financiamiento y los gastos de operación. Otro es el análisis institucional, que es el marco legal, toma de decisiones, financiamientos, gastos operativos, gastos de inversión y gastos totales. Eso viene a ser los indicadores que me indican o que van a permitir medirme los análisis institucionales. Mientras que para poder medir el análisis de una organización y su operación encontramos los indicadores de recursos humanos, que también lo verán en otro apartado, productividad y costos. El análisis de utilización y distribución de los recursos, que es eficiencia, eficacia, efectividad y cobertura, que ya también lo vieron en un módulo anterior. Tipos de indicadores. Ok, vamos a hablar entonces según la estructura de la población. Estos van a medir la calidad de las características del marco en que se prestan los servicios y estado de los recursos para prestarlos, es decir, accesibilidad y la disponibilidad. Los indicadores de calidad del proceso son aquellos que miden de forma directa o indirecta la calidad de las actividades llevadas a cabo durante la atención del paciente, como el número de actividades, la productividad, el uso y la utilización. Indicadores basados en resultados, tenemos aquellos que miden el nivel de éxito alcanzado en el paciente, es decir, se ha conseguido lo que pretendía con las actividades realizadas durante el proceso de atención. Cobertura, eficacia y eficiencia son los que miden este tipo de indicadores de resultados. Y los indicadores de resultados comunitarios, que vendría a ser la efectividad para esa comunidad. Entonces, el estado de salud de la población, primero debemos medir cómo es su estructura, su dinámica, su accesibilidad y su disponibilidad. Entonces, ¿cómo vamos a medir o cómo se determina esa estructura? Según su edad, sexo, distribución geográfica, niveles de ingreso, educación, o sea, todo lo que nosotros vimos en pregrado, es ese tipo de indicador poblacional que me va a permitir a mí orientar la atención primaria. La dinámica de esa población, los nacimientos, las muertes, la migración, emigración, crecimiento de esa población. La accesibilidad al servicio, es decir, cómo está geográficamente ubicado, cómo es su economía, la cultura. Y por supuesto, la disponibilidad del servicio, es decir, el número de médicos por cada 1000 habitantes, el número de enfermeras por médico, el número de quirófanos por camas de cirugía, si tenemos ese servicio, o el número de bioanalistas por cada 1000 habitantes. Entonces, dentro de la estructura, vamos a decir, demográfica, pues encontramos diferentes formas de medidas, como en el caso de las pirámides de población. Así como ya mencioné hace rato, las dinámicas poblacionales, es decir, los procesos que me ingresan población o me ingresan personas a esa población, como en el caso de natalidad, inmigración, tasa de crecimiento y la esperanza de vida al nacer, o los procesos de salidas, como es la mortalidad y la emigración. Otros indicadores poblacionales encontramos pues el estado de la población, cuál es el tamaño de esta, cómo está distribuida territorialmente, cómo es la composición por edad y sexo, cómo es la composición de otros grupos y también las proyecciones en base a los censos poblacionales recientes, ¿verdad? Entonces, todos estos indicadores que me dan las características básicas o generales de la población me va a permitir a mí observar esa variabilidad de la misma de un año a otro y cómo son esa composición de esos fenómenos, ya sea porque me permita un crecimiento natural o un crecimiento social. Y esas variables me van a generar, aparte de que debo medir cómo está esa población presentándome, generar perfiles epidemiológicos de esa población que me permiten
que cambien las cargas de morbilidades, es decir, que tenga enfermedades no transmisibles, que tenga enfermedades transmisibles, accidentes u otras causas externas que observamos que son necesarias para nosotros planificar las estrategias de salud dentro de las instituciones. Bien, entonces, una vez que definamos esas características generales, debemos también definir cuál es la accesibilidad de esa población hacia el servicio de salud. Es decir, dónde está ubicado geográficamente, cómo es decir, la cantidad de distancias en horas por kilómetros hasta el centro sanitario o los centros sanitarios, la economía de esa población, los gastos y los ingresos de la misma, la parte cultural, si aceptan o no el servicio, y por supuesto la funcionalidad, que es el tiempo de espera que tiene ese usuario o el número de rechazos, es decir, que no pueden ser, ese número de personas que no pueden ser atendidas. Así como vamos a medir la disponibilidad, que ya lo había mencionado, el número de médicos por 1000 habitantes, el número de enfermeras por médico, el número de quirófanos por camas de cirugía o el número de bioanalistas por cada 1000 habitantes. Entonces, los indicadores geográficos son indicadores temporoespaciales que incluyen no solamente la distancia, sino también el costo, la disponibilidad y el tipo de usuario, así como el horario que se presta el servicio. Se denomina distancia social aquella que existe entre el potencial usuario y el servicio, considerándose una distancia de 1 kilómetro, 10 cuadras o 15 minutos, la distancia máxima o tiempo máximo que un usuario debe trasladarse para ser atendido a algún centro de salud. Asimismo, se mide el número de habitantes que reciben a más de 1 kilómetro. A nivel económico existen 3 grandes mecanismos de financiamiento de los servicios de salud, como la recaudación del Estado mediante impuestos generales o específicos, cotizaciones al Seguro Social, que frecuentemente son recaudadas por los impuestos, y los pagos privados, que comprenden pagos directos a seguros privados o instituciones de salud privada. Pero existen hogares que postergan la atención en salud, ya sea porque no cuentan con el dinero para acceder a esta o porque la oferta es insuficiente. O cuáles son los efectos catastróficos y empobrecedores de los gastos del bolsillo de salud de los hogares. Bien, dentro de lo que habíamos hablado de las características de la población, hay diferentes medidas demográficas que son importantes recordar, como la tasa de crecimiento poblacional, la población de edad que trabaja, la población mayor de 65 años, la mortalidad general por cada 1000 habitantes, la edad fértil entre 15 a 49 años en mujeres y tasa global de fecundidad. Todo esto me va a generar una visión, un panorama hacia dónde debo yo dirigir mi servicio sanitario, así como la esperanza de vida al nacer, el número de hijos por mujer, la densidad de médicos, las camas de hospital por habitante. A nivel económico, la Organización Mundial de la Salud sugiere varios indicadores como la justicia en el financiamiento de los servicios de salud, la protección que ofrecen esos servicios sanitarios contra el riesgo de empobrecimiento por motivos de salud. La protección financiera me permite identificar el porcentaje de hogares con un seguro de salud, el porcentaje de hogares con gastos catastróficos, es decir, que son ocasionados por motivos de salud inesperados, el índice de justicia financiera y la suma de gastos de empobrecimiento por gastos catastróficos. Ahora, ¿qué es un gasto catastrófico? Es el cálculo de la proporción de gasto de salud de los hogares respecto a su capacidad de pago y protección de la población contra los gastos excesivos por motivos de salud. Reto particularmente importante y a la vez difícil de alcanzar debido a la naturaleza imprescindible y a menudo catastrófica de ese gasto de salud, como cuando ocurre un accidente. Este indicador mide tanto el peso de los gastos del bolsillo que lleva el empobrecimiento a los hogares como la equidad vertical y horizontal del sistema financiero. Entonces, para ello debemos medir
¿Qué son los indicadores sociales y económicos? Son aquellos indicadores que me permiten a mí medir ciertas condiciones para saber si la persona se encuentra en pobreza o no, como condición de vivienda, disponibilidad de alimentos, tasa de alfabetismo de los adultos, el producto geográfico bruto y la tasa de crecimiento de esa población. Todo esto me va a orientar sobre cómo es esa condición económica y social de dicha población. Dentro de los indicadores de condición de vivienda tenemos que son aquellos principios relativos a las necesidades sanitarias a la vivienda. Eso fue definido por la Organización Mundial de la Salud en el año 1990. ¿Y qué es una vivienda? Es un instrumento que me permite la protección contra enfermedades transmisibles principalmente, pero para ello debo contar con una serie de servicios como abastecimiento de agua saludable, eliminación higiénica discreta, eliminación adecuada de los desechos sólidos, drenaje de las aguas superficiales a través de los desagües, higiene personal y doméstica, preparación higiénica de los alimentos y salvaguardias estructurales contra la transmisión de enfermedades originadas por vectores. También me permite la protección de traumatismo, intoxicaciones y enfermedades crónicas como características estructurales por el uso adecuado de las características domésticas, ventilación adecuada, es decir, que me evita la contaminación del aire interior, adoptar precauciones para reducir exposición a sustancias químicas peligrosas y tomar precauciones cuando el hogar se use como lugar de trabajo. También se debe reducir al mínimo los factores de estrés psicológicos y sociales. Me sirve la vivienda. ¿Por qué? Porque me permitiría, o lo que se busca es que cuenten con suficiente espacio habitable, privacidad, comodidad, dar sensación de seguridad personal y familiar, proporcionar espacios para actividades recreativas y servicios comunitarios, ubicación que permita reducir la exposición al ruido, acceso al entorno habitacional adecuado, es decir, contar con servicios de seguridad y urgencia, accesos de servicios a la salud, a servicios sociales, servicios culturales y de cualquier otro género. Además, debe haber una protección a poblaciones especiales como mujeres, niños, poblaciones desplazadas, a migrantes, ancianos, enfermos crónicos y con discapacidad. Otros indicadores sociales económicos importantes que se deben tomar en cuenta en la atención primaria es la renta media familiar, la tasa de desempleo, la presencia en los hogares de electrodomésticos, condiciones laborales, grado de alfabetización y nivel de estudios de la población, tipos de alimentos y consumo calórico, consumo medio por habitante de diferentes productos y servicios, grado de criminalidad o delincuencia, así como de marginación, consumo de drogas tanto legales como ilegales y el gasto sanitario por habitantes. Ahora vamos con los indicadores funcionales. Estos me van a medir el tiempo de espera o el número de rechazos que son originados al momento que un usuario se presenta a un servicio sanitario. ¿Qué evalúa la Organización Mundial de la Salud en cuanto al trato? Que sea digno, que haya una comunicación efectiva, que sea autónoma, que haya confidencialidad en la información, que haya una atención pronta, que la calidad del servicio sea general para todos y que la elección del proveedor de la atención en el primer nivel sea la adecuada. Ahora, vamos a definir qué es trato digno. Los sistemas de salud deben ofrecer un trato adecuado a todos los usuarios de los servicios de salud, lo que significa ofrecer servicios de salud en un marco que respete la dignidad de las personas, su autonomía y la confidencialidad de la información. Para ello debemos identificar los derechos de los pacientes como una atención médica adecuada, un trato digno y respetuoso, una información suficiente, oportuna y veraz, que haya una libre elección de yo tomar uno u otro tratamiento. Debe existir el consentimiento informado, la confidencialidad, segundas opiniones y por supuesto el expediente clínico o historia clínica como lo conocemos. ¿Qué es un trato adecuado? Es aquel que supone elegir al médico tratante o la clínica en primer contacto, disponer de servicios generales en las unidades de salud, recibir atención por consulta o intervención, tiempo de espera razonable, tener acceso a redes de apoyo social. Por lo tanto,
Esto es válido tanto para el trato adecuado viene a ser válido tanto para los servicios curativos como para los preventivos en la promoción de salud. Es un reto particularmente importante y a la vez difícil de alcanzar debido a la naturaleza impredecible y a menudo catastrófica de ese gasto con relación a este rubro. ¿Qué es demanda de servicio de salud? El uso de la demanda es respondida a través de los servicios, de esa oferta de ese servicio respecto a la población objetivo en un periodo determinado. Es decir, cómo está constituida esa población para yo saber cuál es la demanda que tengo. Y el acceso a esa demanda es la probabilidad de obtener la atención de salud cuando se requiera. Antes de usar los servicios de salud se debe sentir la necesidad de esa atención, se debe creer de su eficacia y se debe tener la habilidad para obtenerlos. La demanda diagnosticada viene a ser aquel problema que se tiene que enfrentar el servicio sanitario con la realidad de la población en la que se encuentra. Mientras que la demanda prescrita son las acciones que se deben tomar para hacer frente al problema. Y la demanda inducida es la demanda creada por la oferta. ¿Qué factores disminuyen la demanda? La falta de conocimiento por parte de la población de las posibilidades de atención, la falta de accesibilidad por parte de la población a los servicios y la falta de cobertura por parte de los servicios para la atención de la población. Entonces debe haber una interacción muy cercana entre las necesidades inconscientes sociales, las demandas que vienen a ser las presiones que genera la población y la oferta. Y acá tenemos varios conceptos como al toparse las necesidades con las demandas vamos a observar carencias. Las necesidades y la oferta muchas veces vienen relacionadas con la ignorancia social. Es decir, hay un número de mujeres que pueden ser atendidas por un médico de familia que tiene la capacidad para hacer un diagnóstico general de citología, pero como en la población se ha conocido que la única que puede o el único que puede ver a realizar una citología es la ginecóloga, no toman en cuenta al médico de familia. A eso es lo que nosotros conocemos como ignorancia social. Y lo que vamos también a identificar el derroche, es decir, la presencia de un servicio que no es necesario en determinada población. Supongamos una unidad de neonatología en un sitio donde la tasa de nacimiento es relativamente baja. Entonces, todos estos puntos deben tenerse o ajustarse a la realidad. Bien. Entonces, ¿qué es la zona de ajuste? La zona de ajuste es en la que coincide en tiempo y forma las necesidades de demanda y oferta. ¿Qué es la inconsciencia social? Son las necesidades sociales de las que no se tiene conciencia para reclamar y por lo tanto no son atendidas. ¿Qué es ignorancia social? La existencia de necesidades atendidas pero sobre las cuales no hay demanda, y la carencia de necesidades percibidas y demandadas pero no atendidas. Por ejemplo, la desnutrición, cuadros repetidos de diarrea. Demagogia son demandas que son satisfechas pero que no responden las necesidades reales. Por ejemplo, fumigaciones ocasionales donde la necesidad real está dada por educación sanitaria, atención primaria y o el combate sistemático de los vectores. Presiones son las demandas innecesarias por no ser atendidas e incentivadas por grupos de poder con un interés específico, por ejemplo, la creación de servicios de cirugía en zonas rurales con baja población. Y el derroche viene a ser la oferta innecesaria que no se demanda. Ejemplo, servicios de alta complejidad lejos de sitios de atención y la falta de los mismos en hospitales o ambulatorios de alta demanda. Ahora, dentro de los indicadores de la dinámica de la población, como lo hemos mencionado, encontramos tasa de natalidad, mortalidad, tasa de crecimiento, esperanza de vida al nacer, tasa de migración, esperanza de vida saludable, sobrevivencia de los menores de 5 años y autopercepción del estado de salud. ¿Para qué me sirve esa estructura por edad? Me influye en la población por hechos como reproducción, la actividad económica, las migraciones y todas aquellas actividades sociales. Se puede realizar en edades simples, individuales o por grupos de edades, que es convencional la utilización de agrupaciones quinquenales por edad.
La edad de la población es un indicador básico para la determinación de previsiones de servicios y fuerza de trabajo. El proceso de entrada, como la natalidad, se utiliza para hacer referencia a la cifra proporcional de nacimientos que tiene un lugar en una población en un periodo de tiempo determinado. Desde la perspectiva de la demografía, la tasa de natalidad constituye una medida que permite cuantificar los niveles de fecundidad y suele calcularse tomando como referencia un lapso de años sobre la base de la cantidad de alumbramientos en una comunidad por cada 1000 residentes. La tasa de fecundidad es la capacidad reproductora de un ser vivo y se expresa en el número de hijos nacidos en un lugar por cada 1000 mujeres fértiles y depende de la estructura de la edad y sexo de la comunidad analizada. Y la inmigración se aplica a movimientos de personas de un lugar a otro y otros desplazamientos que conllevan a un cambio de residencia, ya sea temporal o definitivo. La Organización Mundial de la Salud propone utilizar indicadores que resuman la mayor cantidad posible de eventos de atención a la salud, como la esperanza de vida al nacer, la esperanza de vida saludable, la sobrevivencia de los menores de 5 años, la mortalidad de los adultos y la autopercepción del estado de salud. En todos estos casos, el indicador debe dar cuenta tanto al nivel promedio alcanzado por la población bajo estudios como en la distribución de los distintos grupos de la sociedad. ¿Qué es la esperanza de vida al nacer? Es una variable que contiene un número promedio de años de vida para un grupo de personas nacidas en un mismo año, si la mortalidad para esa edad se mantiene constante en el futuro. La entrada incluye el total de la población, así como los componentes masculino y femenino. Y también es una medida general de la calidad de vida de un país y resume la tasa de mortalidad para todas las edades. La inmigración, pues recordemos que son desplazamientos de la población sobre la superficie terrestre. Tenemos emigración, emigración cuando la población sale del lugar de nacimiento a otro, que puede ser externa o interna. La externa, pues cuando salen del país, y la interna cuando van a otros estados o distritos. La inmigración, por su parte, es cuando la población ingresa a un país o territorio en el cual no ha nacido. Ahora hablemos de los procesos de salida. La mortalidad, que es la proporción de personas que fallecen respecto al total de la población, usualmente expresada en tanto por 1000. Y la inmigración es la salida de las personas de un país o región o lugar determinado para dirigirse a otro distinto. La tasa de mortalidad particular se refiere a la proporción de personas con una característica particular que mueren respecto al total de personas que tiene esa característica. Por ejemplo, la tasa de mortalidad por edad, por grupo social, por causa o por condiciones particulares. Ok, ahora vamos a hablar de los análisis sectoriales y análisis institucional, que se enmarcan en objetivos sanitarios vigentes. Debe ser el primer objetivo de este tipo de indicadores, que conduzca al cumplimiento de las garantías de atención primaria en los problemas de salud incorporados al sistema, que den cuenta de procesos de atención primaria que enfaticen el cuidado de la salud a través del enfoque familiar y comunitario o su integración a la red asistencial, que en su conjunto equilibren evaluación de aspectos cuantitativos y cualitativos y que para la construcción de los mismos se considere la población válida para establecimientos dependientes de esos servicios de salud. Los principios relativos de acción sanitaria encontramos como la propaganda de la salud, que es la función de las autoridades sanitarias, función de grupos conexos y los mensajes de salud, políticas económicas y sociales que se utilicen en terrenos que se utilicen ciertos terrenos o recursos del sector para potenciar al máximo la salud física, mental y social de la población. Acciones intersectoriales para la planificación y la gestión del desarrollo, es decir, planificar y gestionar ese desarrollo, buscar un urbanismo y ordenación del suelo, legislaciones y normas en materia de vivienda y su aplicación, diseño de construcción de viviendas, suministro de servicios comunitarios y supervisión y vigilancia de esa situación. Además de una educación para una vivienda salubre, es decir, educación pública y profesional que promueva la construcción de viviendas que fortalezcan la salud. La calidad científica y técnica está dirigida hacia progreso, efectividad, seguridad, eficiencia, desarrollo, innovación, satisfacción y accesibilidad para lo que es el servicio sanitario. Ahora, la red integrada de atención a la salud me permite prestar una asistencia continua a determinada población, dependiendo de la demanda infinita
con una máxima calidad, recursos infinitos para satisfacer esa demanda en un tiempo, lugar, costo y calidad determinada, que se va a responsabilizar por los resultados sanitarios relativos de esa población. ¿Cómo mejorar el desempeño de un prestador de salud? Primero, pues, ¿cuáles son los solicitantes de ese servicio de salud? ¿Cuánta cantidad cuantitativamente? Luego, ¿qué está ofreciendo ese prestador de servicio de salud? Y luego, promover la iniciativa para que sea utilizado ese servicio de salud. ¿Cuáles son los resultados y desempeños? Bueno, crear estrategias que me permitan disponibilidad de insumos, herramientas que me permitan jerarquizar e identificar las prioridades con el objetivo de que tengamos un desempeño adecuado. Ok, ahora, puesta en marcha la incitación al desempeño, encontramos 3 etapas. La primera, la definición de las reglas del juego a través de la reglamentación y la conceptualización. La segunda etapa es donde el prestador de servicio de salud produce sus resultados, calcula sus frutos del desempeño y las atribuciones de los incentivos de la prestación de los servicios de salud. Y la tercera etapa, pues viene a ser la utilización de esos frutos de incitación por el prestador de servicios de salud. Ok, entonces, el proveedor de incentivos, tenemos al incentivador que desea que los prestadores de servicios de salud sean eficientes, como en el caso del Ministerio de Salud, agentes de desarrollo, sistema de seguro médico, que posean estrategias acentuando que el prestador de servicios de salud cubra la demanda y que directamente también se ofrezca esa oferta a toda la población. El prestador de salud son aquellas personas naturales o jurídicas como consultorios, centros médicos, hospitales, clínicas, que van a otorgar atención de salud a las personas o a la población. Y la acreditación son aquellos prestadores institucionales que pasan un proceso periódico de evaluación respecto al cumplimiento del conjunto de estándares de calidad fijados en las normativas del Estado que se someten voluntariamente. ¿Cómo se evalúa la atención primaria? Bueno, ya lo habíamos dicho. Es importante primero medir la distancia entre los sistemas indicadores consensuados, que es la teoría, y los factibles, que es la práctica. La continuidad de los cuidados requiere interoperatividad real de los sistemas de información de los distintos ámbitos de atención que permita seguir al paciente individual en su interacción con el sistema de salud, así como las necesidades de salud de la población, mantenerse sano, recuperar la salud en caso de haberla perdido, vivir con la enfermedad sin tener mucho trauma en hacerlo y llegar al final de la vida en condiciones dignas o lo que nosotros definimos como calidad de vida. ¿Qué me ofrece la calidad técnica? Es decir, efectividad y seguridad del servicio. Es decir, va a evaluar y contemplar el nivel de calidad, efectividad, seguridad, centralidad del paciente, la accesibilidad, el costo con que se atienden esas necesidades de los individuos, donde se va a valorar esa eficiencia y la equidad, que lo mencionamos al principio, que de verdad funcione. Raro ello se requiere el registro sistemático, cronológico, codificando los diagnósticos, las intervenciones y los resultados intermedios para poder realizar el mismo. Y vamos a hablar un poco de lo que son los componentes de la calidad, como la efectividad, que va a medir las mejoras del progreso de la atención en relación con el actual desarrollo de la tecnología; eficiencia, que es la relación entre el impacto real del servicio o programa y su costo de producción; adecuación, que es la relación entre la disponibilidad del servicio y las necesidades de la población. Esto tiene un componente numérico, es decir, la cantidad de servicios en relación con las necesidades, y un componente de distribución, es decir, la disponibilidad del servicio en cada zona por sus grupos poblacionales. Accesibilidad es la posibilidad que un usuario obtenga los servicios que necesite en el momento y lugar que los necesite en cantidad suficiente y en un costo razonable. Calidad científico-técnica, que el objetivo viene a ser el objetivo de los programas de control de calidad, que se refiere al nivel de aplicación de los conocimientos y tecnologías médicas disponibles en la actualidad
Continuidad, que se refiere a la atención del usuario como un todo en un sistema de atención jerarquizado e integrado de manera que acceda a nivel de atención adecuada para satisfacer su necesidad. Satisfacción del usuario y del prestador, pues viene a referirse a la satisfacción con que los servicios recibidos, tanto con los profesionales como los resultados de la atención, sean satisfactorios, tanto para el prestador como para el que lo recibe, así como para el que da la condición de trabajo dentro del servicio de salud. Ok, existe una lista de verificación de lo que la OMS describe como hospitales seguros: ubicación geográfica del establecimiento de salud, seguridad estructural, seguridad no estructural, seguridad con base a la capacidad funcional, líneas vitales, estados de equipos médicos de laboratorio, suministro, diagnóstico y tratamiento, elementos arquitectónicos, seguridad según capacidad funcional y elaboración de planes de contingencia. Esta lista es la que se verifica para identificar un hospital seguro o un centro de salud seguro. Ahora, vamos al análisis de la organización y operación, es decir, la productividad de la institución. Primero debo identificar la población atendida, es decir, es la población que tiene asignado un médico de familia o médico integral en el equipo de atención primaria de acuerdo con los criterios de asignación territorial de libre elección de médico y que ha tenido uno o más contactos con el equipo de atención primaria en el plazo de tiempo definido. Su información es unitaria y se debería identificar con un código de identificación personal. ¿Cuál es la fuente donde se obtenga este tipo de indicador? Los registros médicos. ¿Qué es la población atendida no asignada? Es la que no tiene médico de familia o integral asignado por el equipo de atención primaria y que ha tenido uno o más contactos con este en un plazo de tiempo definido. Debe crearse una información unitaria tal cual como se hizo en el de atención asignada, es decir, un código de identificación personal y por supuesto la fuente para la obtención son los registros médicos. Los consultores de atención primaria se describen como el número de espacios físicos que son utilizados con tareas o para tareas asistenciales para los profesionales del equipo de atención primaria. ¿Dónde se encontraría ese tipo de indicador? En todas las entidades proveedoras del servicio. Estos deben incluirse en las consultas de todos los centros de atención primaria y locales destinados al equipo de atención primaria. Excluye los espacios destinados a extracciones y a la entrega de recetas, así como aulas de educación sanitaria. Esa es la diferencia. Consultores de atención primaria también se debe medir la accesibilidad física adecuada y que me describe el porcentaje de centros asistenciales destinados al equipo de atención primaria con accesibilidad física y adecuada. ¿Cómo se calcula? Es una división entre los centros asistenciales con accesibilidad física adecuada entre el total de centros de atención primaria multiplicado por 100. La superficie media por consulta pues describe la superficie de metros cuadrados que ocupan las consultas destinadas por el equipo de atención primaria. ¿Cómo se calcula? Es decir, la cantidad de superficie asistencial destinada para la atención primaria entre el número de consultas destinadas para esa atención primaria. Ok, dotación de equipamiento sanitario que me describe la disponibilidad del centro de atención de referencia al equipo de atención en determinado tiempo y equipo. Es decir, ¿cómo lo calculo? Entre lo que tengo, entre lo que no tengo. ¿Qué es importante identificar o desarrollar en este tipo de indicador? La información pues debe ser desglosada por cada uno de los equipamientos, es decir, si hay un aparato nebulizador, una cámara, un maletín o carro de paro, electrocardiógrafo, espirómetros, equipo de cirugía. Entonces, todo esto me va a permitir identificar ese indicador. Continuamos entonces con el indicador de consultorios de atención primaria. Otra es la de las pruebas de laboratorio realizadas. Describe el número de pruebas de laboratorio realizadas por el servicio de laboratorio en demanda del equipo de atención primaria. ¿Cómo se calcula? El número de pruebas de laboratorio realizadas entre el número de pruebas de laboratorio programada multiplicada por 100. Se entiende como prueba de laboratorio el procedimiento analítico y conjunto de técnicas y procesos para la obtención de un resultado
de apoyo asistencial, como hemogramas, análisis de orina con tira reactiva, suero sodio en el suero, glucosa en suero, sedimentos en orina. El siguiente es la cantidad de población vacunada de 0 a 14 años, o también puede ser cualquier grupo etario. Si vamos a medir la población de 0 a 14 años correctamente vacunada, pues la fórmula sería el total de individuos de 0 a 14 años vacunados entre el total de programados multiplicado por 100. La población correctamente vacunada me va a indicar el estado vacunal correcto de acuerdo con el calendario vigente de vacunación sistemática y el manual de vacunaciones. Otro indicador son la cantidad de médicos integrales o de medicina de familia en atención primaria. Estos son los números de puestos de trabajo de médicos de familia o integrales del equipo de atención primaria con dedicación de 36 horas semanales. ¿De dónde se obtiene la información? De los registros médicos y la oficina de personal. Días de ausencia del personal sanitario de atención primaria. Describe el número de días por profesional que se ausentan laboralmente en el servicio sanitario por ese equipo de atención primaria. ¿De dónde se obtiene esa información? De los registros médicos y de la entidad proveedora. Incluye pues todas las ausencias por cualquier concepto dentro de los días considerados sustituibles. Ahora, el número de pacientes atendidos por hora médico describe el número de personas dadas por edad y por médico contratado. Su información o los datos se recolectan de registros médicos y se calcula la cantidad de personas atendidas en una hora por un médico. Pacientes atendidos por hora miembro de equipo de salud, pues viene a ser el número de personas dadas por edad y por miembro de equipo de salud contratado. Los datos se obtienen de los registros médicos. Morbilidad por consultorio es el número de pacientes de determinada patología dada, ya sea por edad, sexo y procedencia, atendidos en un tiempo dado en un consultorio. La obtención de la información o de los datos es de los registros médicos. Ahora, la morbilidad por ambulatorio describe el número de pacientes de determinada patología por edad, sexo o procedencia atendidos en un tiempo dado por el ambulatorio. La fuente de recolección es de los registros médicos. Bueno, con esto culminamos. Estos son los principales indicadores en atención primaria. Cualquier cosa, estamos a su orden.